El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. Saludos amigos, hermanos de Alerta Cristiano. Les habla Eduardo García Resacho, hermano ya de tantos años en este programa. Y muy feliz de estar con ustedes una vez más. Estoy también hoy en conversaciones teológicas con el pastor y doctor Samuel Sullivan. Pastor, bienvenido una vez más. Igualmente, Dios le bendiga. Como siempre, hermanos, como siempre les digo, en este programa buscamos alertar. Y no meramente alerta de peligros, de situaciones negativas. También mencionar situaciones positivas o situaciones con las cuales debemos de tener, como dice el jíbaro, ojo avisado, de que no nos sucedan cosas que muy bien pudiéramos prever y atender. Hoy vamos a iniciar unos programas que tienen que ver mucho con la vida de la iglesia, situaciones, indicadores que nos deben estar llamando la atención. Hoy, por ejemplo, el programa lo titulamos La Biblia, importancia y lugar en la vida de la iglesia. Y vamos a comenzar rápidamente citando de una de las cartas, otra carta que el apóstol Pablo nos envía, esta vez a los romanos, y yo digo a los puertorriqueños, en el capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, hermanos. Entiendo que el pastor tiene por ahí a 2 de Timoteo. Sí, la carta de Pablo a su discípulo Timoteo, su segunda carta, capítulo 3. Y quiero primero comenzar con el versículo 10 y pasar al versículo 14. Y Pablo escribiéndola a él, le dice, pero tú, ¿cómo se dirige a la persona de Timoteo? Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. Y Pablo aquí está reconociendo esta dirección, este discipulado ante el problema doctrinal que hay entre la iglesia. Entonces el versículo 14 de nuevo dirigiéndose a Timoteo, pero persiste. Es decir, ya le dijo qué bien que sigue mi doctrina, conducta, propósito, fe, amor, que muy bien, pero persiste. Y persiste tú en lo que has aprendido y te ha persuadido, sabiendo de quién has aprendido. Entonces, versículo 16, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Y aquí la palabra en griego perfecto, su uso es maduro. Enteramente, porque es maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Así que, hermano, siéntete como Timoteo. Piensa que hoy en este programa te vamos a pedir eso mismo que el apóstol Pablo le hablaba a sus discípulos. Persiste, insiste, permanece, lleva tu práctica, la práctica de tu fe a una madurez que no es otra cosa que algo que comenzó y ha ido creciendo, madurando. ¿Por qué, hermanos? Porque ¿qué es más importante que la palabra de Dios
en la vida de la iglesia. Ah, pastor. O sea, cualquiera de ustedes puede estar pensando, en serio, Eduardo, pero es obvio que la palabra de Dios tiene que estar presente. Y yo les pregunto a ustedes, ¿en serio? ¿Es así? En tu congregación, en la mía, en Puerto Rico, en el mundo. ¿Qué está pasando con la autoridad bíblica, pastor? ¿Usted tiene alguna evaluación? Bueno, es que yo creo que en lo práctico es una fantasía que asumimos, es decir, se asume, pero no es una realidad de la vida cotidiana de la congregación. ¿Qué usted quiere decir? ¿Que eso se está debilitando? Es una expresión retórica, religiosa, evangélica, de cierta confesión de lo que debe de ser. Pero lo que debe de ser y lo que es son dos cosas muy distintas. Okay. Entonces, en estas reflexiones de hoy, le invito a preguntarse cómo se está manifestando lo que estamos compartiendo en la vida de su congregación. Por ejemplo, hágase este ejercicio el domingo. Uh-huh. Llévese una pluma y anote cuánto tiempo durante el culto se le dedicó y se enfatizó la palabra de Dios, las escrituras leídas, las escrituras explicadas, la exposición de la enseñanza de las escrituras. Anote, y entonces anote cuántos tiempos se tomó con anuncios, cuántos tiempos se tomó en otras actividades, cuánto tiempo se tomó cantando, cuánto tiempo se tomó expresándose en adoración o alabanza, cuánto tiempo en la despedida. Y entonces, si usted calcula fríamente el tiempo dado a esos y otros factores, pregúntese si de veramente en el culto del domingo, que es el momento central congregacional, la palabra ha sido fundamental, esencial y el centro de esa convocación a la adoración. Por eso que usted señala, pastor, yo debo entender que usted entiende que el centro de todo culto debe ser la palabra. La palabra es lo que dirige, expresa, orienta, capacita, transforma, y es la palabra que nos introduce, nos presenta a Cristo. Y le debo hacer otra pregunta más. Debo entender que en la semana, ese momento en que yo voy al culto, debe ser el momento más importante en términos de mi contacto con la palabra, porque durante la semana yo leo la Biblia, yo reflexiono. Bueno, es que ya yo no asumo que esa es la vida cotidiana del creyente. Vamos a asumir que sí, que el típico cristiano durante la semana lee la Biblia, reflexiona, tiene su momento íntimo con Dios, pero el culto es como una culminación. No culminación, es lo que orienta, capacita, informa, anuncia, invita al creyente ante la centralidad de la palabra. Okay. La palabra es lo que define todo lo que debe estar sucediendo en la vida y misión de la iglesia. Ese podría ser o debe ser el corazón de mi semana. Yo creo que sí, según la Escritura. En términos de mi relación con Dios. Por eso Pablo puede decir, te persuadiste. Te persuadiste. Es que estaba persuadido. Estoy convencido. Y dice, pero persiste tú en lo que se ha aprendido. ¿A dónde se está aprendiendo esto? Y te persuadiste. Entonces, no solamente persistir, es un estilo de vida. Y ese estilo de vida responde a lo que ha aprendido. Porque el aprender y entender es lo que crea condiciones de estar persuadido. Entonces, eso está en el corazón de la convocación congregacional.
cuando uno piensa que en la mayoría de los casos de los miembros de la iglesia local, durante la semana poco de eso está sucediendo en sus hogares, en sus vidas. Okay. Y cuando llegan a la iglesia el domingo tampoco está ocurriendo. Es que pienso, pastor, que una vez yo estoy en el culto, de ahí yo parto. O sea, el tener ese tipo de vivencia en el culto me ayuda a mí a proyectarme en la semana y a desarrollar unos temas que el pastor, que la pastora trajo. Ahora, si tomamos esa experiencia para el nuevo creyente, acepta al Señor, ¿qué es lo que va a formar, persuadir, enseñar, etcétera, verdad? Ese creyente, el culto del domingo. Culto del domingo. Y cuando en ese culto del domingo la palabra está casi ausente. Casi ausente, no es el central que informa todo y que no informa de forma accidental, sino intencional, que orienta, que corrige en el sentido, esto es lo que creemos y lo que no creemos, de esto es lo que nos forma, nuestro hogar, nuestro matrimonio, mi profesión. Todo eso sucede a través de la palabra. Y cuando ese creyente llega a la iglesia, y eso raramente ocurre, ¿qué va a pasar en la vida de esa familia y de esa persona? No podemos asumir que está ocurriendo en su casa, en su matrimonio, si no ocurrió en la iglesia. Amigos, no estamos criticando. Estamos pidiendo a todos que tengamos ese discernimiento de qué estamos haciendo en nuestros cultos y que mantengamos esa actitud de alerta. Este próximo domingo, tome nota en su culto, en su congregación. ¿Qué pasó con la palabra? ¿Se acuerda usted de la palabra que se discutió el domingo pasado? Si no se acuerda, ojo, alerta, algo está sucediendo que ya usted olvidó. La palabra que se trajo. Procure usted el lunes recordar qué predicó su pastor este domingo. Así que hacemos una pausa, Silva, esto como introducción, porque vamos a tratar hoy de cubrir 5 indicadores del peligro de la ausencia de las escrituras en la vida y misión de la iglesia. Alerta cristiana. Todo comienza aquí, por eso debes estar conectado a todas nuestras plataformas. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en YouTube, estamos en todas partes. Pero usted debe ahí conectarse por CTN Internacional. Y pronto va a escuchar de qué está pasando con Senda FM, que viene con nueva imagen, muy buenas cosas, buena música y palabra. Definitivamente las redes sociales son del Señor y CTN Internacional las está utilizando para hacer lo que Dios nos llamó a hacer: bendecir, ganar almas y edificarte. Bendiciones. En Senda FM nos dedicamos a traer los éxitos musicales que marcaron tu vida. Que su fidelidad, tu espíritu me guía sin fronteras. Y recibe toda la gloria, y recibe toda la honra. Desde los temas que te hicieron danzar hasta las canciones que llegaron al corazón. Llévame a un lugar. Aquí encontrarás todos los éxitos para seguir viviendo momentos únicos. La tierra canta, el cielo adora. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Senda FM. De regreso con ustedes, hermanos, amigos de este programa de Alerta Cristiano. Vamos al primer punto que queremos
desarrollar es el cambio epistemológico de la revelación a la autoridad. Pastor, cambio epistemológico. Ilústrenos. Bueno, aquí esto es una expresión filosófica y en el concepto bíblico es cómo asumimos qué es la naturaleza o el medio por el cual nosotros recibimos y entendemos lo que es la verdad. Okay. Entonces, la escritura para el creyente cristiano que cree y entiende que la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, es el medio por el cual conocemos a Dios, su propósito para nosotros y el mundo. Ese supuesto de cómo yo llego a conocer y entender en quién yo creo y por qué es una tarea epistemológica. Okay. Es decir, cómo yo reconozco el origen, los métodos, la validez de aquello que he llegado a entender ser, en nuestro caso, verdad. Ajá. Entonces, en la fe cristiana, nosotros asumimos y afirmamos que las Escrituras es palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo. Que es a lo que yo voy el domingo. Exacto. Y que es el medio único a donde Dios se ha revelado a sí mismo a nosotros y a nosotras, sus propósitos, sus deseos, quiénes somos. Ahora, junto, y aquí tengo que añadir, junto con la revelación de Dios en la naturaleza, en la imagen y semejanza de Dios en la composición humana. Es decir, eso se complica un poco más, pero para nosotros las Escrituras es la fuente de verdad, de veracidad, no una verdad, entre otras, sino la verdad, donde Dios se ha dejado conocer. Y no solamente conocer, ¿verdad?, sus propósitos y deseos para nosotros. Okay. Entonces, eso lo vemos y note que esto es una postura que parte del supuesto de la cristiandad, no del judaísmo, porque en la postura cristiana incluye el Antiguo Testamento, pero su énfasis es el nuevo por la persona de Jesucristo. Correcto. Entonces el judío no tiene la escritura sagrada que nosotros tenemos. Ellos tienen solamente el Antiguo Testamento, que nosotros reconocimos también, pero el judaísmo rechaza el Nuevo Testamento. Correcto. Y entonces, pastor, eso se supone, a eso yo voy. Pero entonces, ¿qué sucede? En el mundo post-cristiano en el que estamos viviendo, sucede otra cosa. Se construye el yo, la comunidad o el poder definen la verdad. Sí, aquí vemos que nosotros partimos de la Escritura, que ella es la expresión de la verdad de Dios. Correcto. Este es nuestro supuesto, esto es nuestro axioma fundamental. Pero en el mundo posmoderno que vivimos, esto no es lo que funciona en la escuela, en la universidad, en la ciencia. No, la construcción de verdad o la verdad es un proceso de mi construcción. Ahora, con la excepción que en el mundo de la ciencia ya todavía retenemos el lugar científico, empírico, ¿verdad? Entonces sí es una construcción, pero no es una construcción netamente personal, sino está sujeta a elementos científicos de medida. Ahora, pero que en la vida cotidiana, hoy en la escuela, en la universidad, lo que te enseña por el supuesto filosófico de Derrida y otros, es que usted determina lo que es verdad. La construcción de lo que es normativo y verdad es para usted. Imagínense, entre tanta gente, una verdad relativa, lo perdemos todo prácticamente. Yo escojo lo que es verdad. Y el resultado de todo esto, ¿qué viene a ser? Que ya las escrituras no son normativas. No, simplemente nos inspiran, un símbolo religioso. Símbolo religioso, las condicionamos culturalmente, pero entonces vemos un contraste, pastor, en Juan 17:17, ¿qué nos dice la palabra?
tu palabra es verdad. Una verdad, no una verdad, es verdad. Y en 2 de Timoteo 3:16, hermanos, la escritura es exhalada por Dios. Y útil, inspirada ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, Correcto. para instruir en justicia, con el propósito que el fin del hombre sea hecho perfecto, y aquí es maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Ahí está Aquí el mensaje a Timoteo. Yes. Sí. Entonces, este es el contraste. Entonces, debemos de ser conscientes que cuando entramos al culto el domingo, que es la construcción, los supuestos de aquello que yo traigo de la calle, De mi calle. trabajo, de la universidad, de la escuela, del mercado, de la plaza. ¿Qué es lo que yo traigo conmigo a la iglesia? Mi problemática. Mi realidad existencial Ajá. como creyente. ¿Qué es lo que constituye verdad? En ninguna de esas condiciones es la Biblia. Ok, cuando se supone que yo voy al templo, al culto, a confrontar mi realidad con la palabra de Dios. Bueno, yo voy a confrontar mi realidad con todos los recursos que la semana me ha dado. Claro. Y todos esos recursos, 90% de ellos no tienen nada que ver con la fe cristiana ni la Biblia. Porque yo vivo y existo en un mundo secular que me define cada día. Y entonces si voy a un culto donde la palabra puede estar ausente, ¿qué pasa? Entro con problemas y salgo con los mismos problemas. Esto es uno de los primeros retos epistemológicos, cómo yo sé y creo lo que debo creer y cuál es el medio que eso sucede. Entonces, el medio de estar creyendo no ocurre solamente en el culto. ¿Qué es lo que yo creo y no creo? Ocurre en mi vida cotidiana, donde quiera que yo esté. Pero que el supuesto de ese proceso de yo creer y no creer ocurre en un mundo secular que es personal, individualista, en la mayoría de los casos. Eso es lo que yo traigo al culto. Eso yo no lo dejo en el cajo. No se supone. No, eso Tengo que traerlo. es quien yo soy. Correcto. Y entonces cuando entro al templo, a la adoración de Dios, ¿cómo es que se me ayuda a entender que hemos entrado en una nueva realidad, en un nuevo contexto de entender lo que es verdad y qué constituye verdad? Porque estamos ahora entrando en un contexto contrario a muchos de los supuestos seculares del mundo en cual yo me encuentro. Correcto. Y ante la intencionalidad de reconocer esa diferencia, ¿qué sucede? Que el lugar de la autoridad de la palabra para guiar y informarnos y conocer la verdad comienza a desaparecer. Correcto. Porque nuestra realidad es secular. Porque ese es el mundo en que yo me muevo todos los días y que define lo que es y no es verdad. Correcto. Y hay otro punto que es el cambio antropológico en cada uno de nosotros, por ejemplo, del pecado a la identidad terapéutica. Pastor, aquí está el aspecto que usted tanto señala de cuánta fuerza ha adquirido la psicología en nuestros cultos, en la vida de la iglesia. Sí, el ser humano se considera fundamentalmente como bueno. La categoría de pecado no existe en nuestro mundo cotidiano secular. No existe, se rechaza. Entonces, como cristianos, entramos y nos preguntamos cómo en el culto, cómo se brega con este fenómeno psicoanalítico. Por ejemplo, vemos que en el mundo psicológico, en la psicología, tratar de elementos morales, de pecado, es ofensivo. Se ve como algo que ofende su supuesto ve de quién yo soy. Si yo soy bueno, porque usted me está mandando para el infierno. Sí, sí. Entonces, hay una crisis encontrada entre el mundo que me acompaña, mi vida que me acompaña al templo,
y lo que yo voy a encontrar en el templo. Y estamos viendo que se desplaza la autoridad de la palabra, en este caso que somos pecadores, con el supuesto secular psicoanalítico que soy bueno. Que soy bueno. Y entonces por eso me ofende que la palabra de Dios llega a mí, me confronto con ella. Pero la palabra de Dios me está ofendiendo. Ya. Y es porque el supuesto secular es psicológico. Claro. No es bíblico. Claro. Y ocurre una tensión bíblica. En Romanos 3:23 vemos que el pecado es universal. Cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Correcto. Y Marcos 1, versículo 15 nos dice, arrepiéntanse y crean El Evangelio. en el Evangelio. El Evangelio. Yes. Wow. ¿Y qué debilita toda la postura de la palabra? Que entonces las escrituras se interpretan para afirmar la identidad, no para enfrentarla. Allah. Por eso yo le preguntaba ahorita al pastor, ¿a qué yo voy el domingo al culto? Entre otras cosas, no solamente a adorar al Señor, a presentarle mi realidad semanal. Y a ver, Señor, imagínate, hermano, que este domingo te digan, wow, estoy estirando esto, no se pierdan ir a la iglesia porque allí va a estar Jesús. ¿Qué usted haría, hermano? ¿Te iría? Debe ir como va todos los domingos. Porque todos los domingos usted tiene la palabra de Jesús, la palabra de Dios ahí. Entonces, ¿qué importancia le estamos dando a esto, Bueno, pastor? el peligro, en mi opinión, sí Jesús va a estar. Jesús estar? Rodríguez, Jesús López, Jesús Caraballo, y cada uno me va a dar su opinión. No, pastor, me va a refiero... compartirme sus emociones, sus opiniones, porque no estamos hablando de Jesús el Cristo, el justificador, nuestro redentor, nuestra bendita esperanza. Pero no se supone que ese sea el Cristo que yo me encuentre este domingo. Pastor. El gran falso supuesto es que se supone que la congregación sentada ahí que llegó el domingo, se supone que conoce lo que usted acaba de decir. Y eso es un falso supuesto. La evidencia de la vida y el declave de la iglesia es evidencia de ese falso. Vamos a tratar de que eso sea así, hermanos. Vamos a tratar de que eso sea así. Esto que el pastor nos está pidiendo que este domingo usted va a hacer, hágalo y evalúe. Y si tiene que llevarle esto a su pastor, lléveselo, trátelo, discútalo en la congregación. Porque ¿para qué estamos yendo los domingos a la iglesia? Y un consejo, porque para yo poder ver la naturaleza de esta realidad, necesito conocer y tener un marco de referencia. Eso. El marco de referencia no negociable, esencial, es o son las escrituras. Porque la escritura es lo que me va a guiar a reconocer lo que está y no está. Correcto. ¿Ok? Ahora, ¿qué sucede? Que lo que estamos planteando es que hoy estamos viviendo en una sociedad postcristiana a donde parte de los grandes retos de la vida congregacional es que la Biblia está desapareciendo del culto, que es la guía, que es la fuente de toda verdad. Hermano, de eso es de lo que se trata este programa hoy. En el próximo segmento vamos a empezar con otro de los puntos de los indicadores. Alerta cristiana. No te muevas, CTNI continúa impartiendo vida a las naciones, palabra que transforma y fe que activa milagros. En Senda FM nos dedicamos a traer los éxitos musicales que marcaron tu vida. Que su fidelidad, Tu espíritu me guía sin frontera. y recibe toda la gloria, y recibe toda la honra.
Desde los temas que te hicieron danzar hasta las canciones que llegaron al corazón. Llévame a un lugar. Mi ancla firme está. Aquí encontrarás todos los éxitos para seguir viviendo momentos únicos. La tierra canta, el cielo adora. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Senda FM. De regreso con ustedes, hermanos y amigos. Pastor Sullivan, hay otro aspecto, hay otro indicador que nos tiene que llamar la atención, hermanos y pastor. Ese cambio hermenéutico de cómo de la intención del autor pasamos al significado centrado en el lector. Sí, O sea, yo voy a la iglesia a que me enseñen o a estar yo interpretando lo que a mí me dé la gana. Bueno, primero cuando hablaba de un cambio hermenéutico, es la expresión que se usa, hermeneo, que es interpretar. La escritura, el texto sagrado, no solamente se lee, primero se debe de leer. Sí. Y creo que se debe ir memorizándose esos pasajes importantes que nos ayudan en nuestra formación, crecimiento de la comprensión y conocimiento de la palabra. Hermenéutica es cómo yo entiendo e interpreto lo que leo en las escrituras. Eso es muy personal. Muy personal, pero no individual. El problema es que el contexto secular, no creyente, cuando mira a cualquier texto, no solamente el texto bíblico que rechaza, sino que el contexto de lo que vaya a leer en el mundo moderno, en la crítica literaria, hermenéutica, es que hoy, ante los supuestos importantes, es que el texto en sí no tiene su propio sentido. Es decir, que la opinión del autor, hoy en la crítica literaria, el autor no tiene dominio o control sobre lo que quiere decir lo que escribió. ¿Ok? Y en esa crítica literaria está el rechazo del autor. ¿Por qué? Porque en la lectura crítica hoy, lo que asume el lugar importante es la opinión y la interpretación del lector. ¿Por qué? Porque el autor pierde su capacidad para determinar lo que quiere decir el texto. Entonces, cuando Pablo dice, mira, esto y esto es así, hoy en la lectura, en la escuela, en la universidad, en la lectura literaria, se rechaza que el autor domine la intención, propósito y el contenido de lo que escribió. Uy, pastor, alerta. Porque entonces lo que estamos haciendo es rechazando la palabra de Dios. Bueno, sí, rechazamos, pero ¿por qué? Porque hoy, tercer paso hermenéutico es el texto hoy, yo soy el lector y que yo soy el que interpreto el texto. Es decir, en nuestro caso de la escritura, estamos en el peligro de perder quién es el autor, el Espíritu Santo, Dios mismo. Yo no tengo que asumir su opinión. Wow. Porque yo soy el nuevo lector e intérprete de lo que ese autor, el que sea, tenga. Porque en mi nuevo contexto, en mi nueva realidad posmoderna, yo soy el que interpreto y aplico el texto. Vemos esto en la escuela bíblica. ¿Cuántas veces? Hermano, vamos a leer ese versículo. Ok, hermano, lea. Ahora, para usted, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir? Y para usted, y para usted. Y muchas veces, ¿cuántas veces me he sentado en la escuela bíblica? Que nos enfrentamos a diferentes interpretaciones y aplicaciones del mismo texto. Que son interpretaciones encontradas y contrarias. Y el maestro o la maestra dice, si dice algo, dice poco. Por eso, pastor, pero yo fui maestro. Y eso es típico de un maestro, preguntar qué leíste, qué interpretaste. Y varios, y yo cogía, pero ahí está el maestro, ahí está el pastor.
ahí está el que está enseñando Sí, Biblia. pero si el supuesto es el mismo, que es el elemento interpretativo secular que define mi vida cotidiana, mi vida académica, mi vida social, política, las fuentes que estoy acudiendo durante el día para hacer decisiones, ninguna es divina. Todas están sujetas a mí porque el autor no es divino. Ok, y cuando voy el domingo al culto, Eso es lo que ahí no está el al culto. pastor. No, porque él no es divino. Entonces cada uno trae lo que lo ha formado toda la semana, el supuesto hermenéutico, que de lo que yo estoy leyendo, la excepción en algunos círculos, hay dos que sí están presentes, que se le atribuye carácter casi divino, que es el asunto de derecho, que dice la ley. Entonces, esa ley no está sujeta al subjetivismo individualista, Bueno, porque sí. se le atribuye una autoridad casi divina. Correcto. Ok. Entonces, ¿qué sucede? En algunos campos de la ciencia, y es interesante, hasta en el mismo campo de la ciencia crítica, hay una condición de que es posible que yo estoy equivocado, Claro. según la evidencia que tenemos a Empírica. este momento, pero que se respeta, ¿verdad? Mira, no, ya hemos llegado a estas conclusiones por ahora y se les respeta. Pero cuando entonces vamos al culto, esos no son los criterios que usamos. Usamos el criterio típico, educativo, que tú tienes que respetar mi opinión. Mire, esa es su opinión, yo tengo la mía. Bueno, ok, pastor, pero volviendo, es que estoy tratando de entender algo, la importancia de la palabra en el culto. Cuando ese pastor predica, ¿qué predica? La palabra. Sí y no. ¿Qué predica, pastor? Bueno, lo que yo estoy viendo mucho hoy está predicando psicología. Ok, no. Esa es la realidad de lo Esa que es estamos parte, viviendo. esa es parte de la alerta que estamos tratando de traer Exacto. hoy. Que ese pastor se supone que predique. Se supone. Ajá. Ok. Ahí está el inventario que cada uno de ustedes Ahí va a que- hacer, hermano. Ahí que Y está los el pastores problema. me perdonan, pero esto es muy importante, hermanos. Esto es demasiado importante. O sea, yo no voy a pedirle la opinión del pastor. ¿O sí, pastor? Pero sí, eso es lo que él te lo está dando en la predicación. Pero es un hombre que ha estudiado. Asumimos. Ok. Se asume, Que los diestro en la supuestos palabra. lo están matando. Uy. Cuando su pastor, por el miembro, los miembros, ser irresponsable a sus desempeños como miembro del cuerpo de Cristo, lleva al pastor a no tener tiempo para orar, no tener tiempo para escudriñar la Escritura. Léase el libro de los Hechos, miren. A nosotros, Señor nos ha llamado para orar y escudriñar las Escrituras. A Timoteo. ustedes les toca todo lo otro. Eso casi no existe en nuestras iglesias. Le hemos puesto al pastor, a la pastora, todo el peso de la vida de la iglesia, que cuando va a preparar el mensaje, el sábado por la noche. O sea, pastor, usted me está trayendo ya un aspecto tangente a esto de la predicación, que en un futuro programa pues podríamos, pero yo estoy partiendo de la premisa de que cuando yo voy el domingo a la iglesia, ese pastor o esa pastora se ha preparado para ese, Bueno, supuesto. o así debe ser. Bueno, de nuevo, ¿qué constituye prepararse? Pastor, en su opinión, usted que recorre la isla, ¿se nos está debilitando nuestra predicación? Bueno, una de las tendencias que hoy se marca en el asunto litúrgico de la composición y tiempo del culto evangélico es que la predicación no debe ser de 25 a 30 minutos y no más. Esto es lo que se está exigiendo. Pero eso no da.
No, seguro, pero eso es lo que se está exigiendo. Ahora, y le digo como pastor, yo soy pastor de 7 congregaciones a través de 55 años. Ajá. Yo he vivido eso, que tengo tanto encima, que yo tengo que preparar el bosquejo para el domingo por la mañana a las 12 de la noche. ¿Ves? Que no he tenido tiempo para orar por el corre de aquello. Entonces yo lo he vivido. Esta es una autocrítica a mí mismo. Claro, lo entiendo, ¿Ves? pastor. Entonces la realidad es esa. Entonces el portavoz de la palabra, el que orienta, disipula por la palabra, es el predicador expositor de la palabra. La otra observación en nuestras iglesias es que muchos, si no la mayoría, de los mensajes del domingo vienen del Antiguo Testamento. Uy. Y el Antiguo Testamento es palabra de Dios. Entonces no me estoy encontrando con Jesús. Exacto, no son cristocéntricos. Entonces, y son historia, mucho más historia. No es la exposición, la predicación expositiva de explicar el texto, de aplicar el texto centrado en Cristo. Wow. Hermano, esto es muy serio. Esto es muy serio. Y ahí tenemos otro tema para otro programa. ¿Cómo hemos estado desplazando a Jesús? Anótenlo, eso es un tema futuro. Cómo en nuestros cultos me duele de decirlo, Jesús no está presente. El Cristo no está presente, hermano. Pero ya eso es otro tema que hay que trabajarlo. Así que cuando la Biblia se convierte en un espejo que nos refleja en lugar de una ventana que revela a Dios, pues tenemos este serio problema. Así que hacemos una pausa y vamos con el cuarto indicador. Alerta cristiana. No te muevas, CTNI continúa impartiendo vida a las naciones, palabra que transforma y fe que activa milagros. Sé parte de lo que Dios está haciendo aquí en CTNI. Busca a CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. En Senda FM nos dedicamos a traer los éxitos musicales que marcaron tu vida. Que su fidelidad Tu espíritu me guía sin fronteras. y recibe toda la gloria y recibe toda la honra. Desde los temas que te hicieron danzar hasta las canciones que llegaron al corazón. Llévame a un lugar. Mi ancla. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Senda FM. De regreso con ustedes, hermanos. Queremos tocar dos indicadores adicionales. Ahora queremos entrar en el cambio moral del mandato divino al consenso cultural. ¿Cómo se refleja esto, hermanos? Fíjense, ¿cuál sería el marco ético? Que la moralidad ahora está determinada por el consenso social, por la ideología política, por el daño o por el beneficio emocional. ¿Se acuerdan? Lo psicológico. Cuando no, nuestro culto, nuestra vida de iglesia debe estar regida por la palabra de Dios. Y comentaba yo con el pastor, cuán revoltosos, activistas, militantes somos cuando se trata de defender la vida del no nacido. Cuando
tratamos de bregar con los issues de la sexualidad, que si la homosexualidad, el transgenderismo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando se trata de los asuntos políticos, no, ahí no. Ahí no te metas, porque ese es el poder del presidente, ese es el poder del gobernador, de la gobernadora. ¿Y por qué, hermano? ¿Y por qué? Pastor, ¿eso es lo que está sucediendo o yo estoy disparando? Bueno, yo creo que asumo y reconozco que quienes somos, porque vivimos en este mundo, con el resto del mundo no creyente, nuestra formación típica, esperada, común, es secular. Claro. Entonces, en nuestra vida cotidiana, el consenso social es la norma, es lo que establece el fenómeno ético de comportamiento, es la ideología o preferencia política, es el otro factor que determina mi estructura, mi visión ética, moral, es el asunto emocional, psicosocial, es que determina lo que hago y no hago. Note todo eso, entre otros, y le puedo añadir el elemento económico. ¿Ve? Sí. ¿Qué es lo que es mi provecho económico personal e individual? Esos factores son los factores dominantes, cotidianos, que nutran, forman, informan, deforman quién yo soy. Eso es lo que yo traigo al culto. Correcto. Eso no se queda en el parking. Eso no se queda en mi casa. Eso yo lo traigo al culto. Entonces, la pregunta es, ¿dónde y cómo la palabra como el contrapeso, como fuente moral, ética, para mi formación como creyente en este mundo secular, dónde y cómo esa instrucción, esa orientación, esa fuente de veracidad ética, moral que viene de Dios, cómo y dónde se encuentra en el culto para ir cambiando, transformando lo que Pablo llama en la carta a los romanos la transformación de nuestro pensamiento, Correcto. de nuestros valores y pensados. Esa es la palabra de Dios. Y cuando ella está ausente, cuando casi no tiene ningún peso que responda al consenso social, que responda al reto ideológico político, que corrija estas cosas, entonces, ¿de qué estamos hablando? Que la Escritura es la que forma nuestra mente, nuestro corazón como creyentes. Miren esto, hermanos. Hay cristianos en la izquierda y hay cristianos en la derecha, ¿verdad que sí? Ustedes lo saben, que ese es el choque grande que estamos viendo en la cultura política hoy en día. Derecha, izquierda, derecha, y todo se mide por eso. Y entonces los cristianos que estamos en uno o en otro de los bandos, no somos capaces de confrontar a esos líderes y decirle, no, papá, espérate. Eso no es bíblico, eso no respeta mi fundamento cristiano. Esa es parte de la influencia del cristiano. Pero tristemente la respuesta a eso en el partido, el que Es sea, al revés. espérate, pero tú no estás en la iglesia. Ajá. Entonces déjalo tuyo en la iglesia. Y en la no. iglesia. No. Pero ¿qué sucede? Aceptamos ese supuesto, verdad es, esto ¿no? es política y yo debo de separar mis principios bíblicos éticos, los tengo que separar de este mundo ahora que estoy participando político. Entonces, aunque yo estoy apoyando ahora en mi ámbito político aquello que es una mentira, es inmoral. Correcto. Y es contrario a la palabra de Dios. No, pero como estoy en el ámbito político, yo no puedo permitir que la autoridad y la veracidad de la palabra sea el marco de referencia en mi mundo social, en mi mundo ideológico político, en mi mundo psicológico económico. Yo tengo que separar esos mundos. Ese es el criterio secular, correcto, antibíblico, correcto. Pero esto es lo que vive y entonces, el creyente. ¿cuál es la típico? influencia que estamos teniendo los cristianos en la política? Es nula.
Es nula. Nula. ¿Por qué? Porque si yo critico a mi líder político, le estoy socavando el apoyo político, lo estoy denunciando. ¿Qué va a decir el otro bando? Que no hay unidad en la derecha, que no hay unidad en la izquierda, que no hay unidad en el centro. Hermano, ¿qué es más importante? ¿El principio, nuestra fe, nuestros valores cristianos o el disparate que el político le dé la gana de abrazar? Y creo que no lo anulamos, porque ya el hecho que participo en el proyecto político es apoyo. Claro, pero Porque cuando mi voz como cristiana se calla en mi participación política, la única identidad que yo estoy desempeñando es política. Política. No tiene ninguna presencia Correcto. cristiana, porque Y eso- se canceló. Y eso mismo sucede, hermano, los domingos en la iglesia cuando estamos midiendo la palabra a base de que, por ejemplo, Isaías en el capítulo 5, versículo 20 dice, hay de los que llaman bien al mal. ¿Cuánto mal no están difundiendo nuestros políticos en sus acciones, en su corrupción? Y entonces yo voy a apoyar eso y voy a permanecer callado y no lo voy a denunciar. En Romanos 12, versículo 2, no te conformes con este mundo. Oye, cuando hablamos de mundo, hermano, estamos hablando del mundo político también. Y entonces, ¿de qué nos estamos quejando? Si la voz del cristiano no se escucha, no se expresa, no tiene fuerza en el marco político. Así que, entonces, ¿qué estamos haciendo en las escrituras? Las estamos subordinando a la cultura política. Sí, porque nuestra vida cotidiana es secular. Correcto. Nuestra vida cotidiana es política. Y entonces, como corolario de esto, pastor, está el punto 5, el indicador, instrumentalización política. La Biblia como herramienta, no como autoridad. Hábleme de eso, Bueno, pastor. vemos que la realidad cotidiana, porque de ahí es que tenemos que partir. No de una vida idealista cristiana que está en medio cielo. No. Nosotros hemos sido formados por un mundo secular. Entonces, la instrumentalización política, que es la que informa el desarrollo de derechos, es decir, la estructura de ley se informa por poder político. Correcto. La naturaleza política me llama la atención que crees en el Politic de Aristóteles, ¿crees? O Platón, ahora puedo estar confundiéndolo. Describe, yo creo que fue Aristóteles, que describe Aristóteles. que la actividad política por naturaleza es opresiva. Correcto. Ok, y entonces él comenta que lo que ayuda la naturaleza de la función de poder política, él la describe como religión que procura amor y justicia. Entonces, la naturaleza que estamos viviendo es política, es de derecho, ¿ok? Que es político, es el asunto psicológico, que es también secular. El desempeño psicoanalítico no es cristiano. Los 10 psicólogos más respetados hoy en el mundo, todos son ateos. Y estamos acudiendo al consejo, la orientación y la opinión de ateos para la formación y la salud de una comunidad cristiana. Pastor, déjeme regresar a algo. Cuando usted habló ahorita, porque hemos sido formados en un mundo cultural, ese es el post-cristiano. No, a través de toda la historia, la cristiandad como el judaísmo, toda religión se da y se forma dentro de una dicha cultura. Claro. Eso es parte de Pero la tarea cuando hablamos humana. de la modernidad y luego hablamos del post-cristianismo, en el post-cristianismo lo que prevalece más es más la cultura. Ya no tiene la importancia que tuvimos en la época cristiana. Bueno, es la cultura, pero con un énfasis, me parece a mí distinto. Ok. Porque en la modernidad hay mayor lugar para, ¿cómo diría? El primero es respeto a la ciencia, ¿okay? A hechos. En ese sentido, es más amplio de lo que sucede en la crítica postmoderna del concepto de las raíces de la verdad.
Toda construcción de verdad es una construcción personal, individualista o comunitaria. Comunitaria. Ok, pero nunca como normativa o universal. Entonces, ese es el cambio fundamental de la visión de mundo, entre otros, porque hay otros, entre el mundo moderno y el mundo postmoderno que crean las condiciones que estamos llamando postcristianas. Correcto. Entonces, como resultado de este cambio, hermano, estamos viendo que la Biblia se convierte en una arma política, un recurso simbólico. Y la advertencia que nos hace la palabra de Dios en la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 4, márquenlo, versículo 2, no distorsionar la palabra de Dios. No somos quienes para estar distorsionando lo que Dios dice en su palabra. ¿Y qué hace esto? Debilita, si que recurrimos a esto, se debilita. La autoridad es sustituida por utilidad. Y ahí entonces utilizamos la palabra de Dios como nos da la gana. Si citamos la Biblia, los textos, los escogemos para fortalecer nuestros supuestos políticos, ideológicos, Correcto. psicológicos. Y eso lo vemos en izquierda y en derecha. That's right. Es decir, el cristiano quiere acomodar su fe a lo que ya el supuesto cotidiano que conoce está utilizando. Y se usa el texto bíblico para manipularse, para justificar los supuestos seculares que ya han asumido. Cuando debería ser al revés. Exacto. Correcto. Y la pregunta entonces que nos queda es, ¿cómo puede la Escritura servir a mi causa? Lo que acaba de decir el pastor Sullivan, yo utilizo la Biblia cuando incurro en esto. Déjame ver qué señalamiento yo puedo tomar de la Biblia para defender la postura de la gobernadora, del presidente Trump, de cualquiera, de cualquier político que pretenda traerle al pueblo unos asuntos. No, hermano, vamos a confrontarlo realmente con la palabra de Dios. ¿O no, pastor? No, y aquí Pablo en esa carta, segunda carta a Corintios 4:2, es bien claro. Antes bien, renunciemos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucias, no adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Amén. Hermano, cerramos el programa con esa cita bíblica porque va al grano de lo que estamos hablando. Pendiente, hermano, porque en la próxima semana vamos a continuar con otros indicadores. Alerta Cristiano, gracias, Dios pastor. le bendiga. Como siempre. Buen día. Dios le bendiga, hermanos. El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.